P8. ¿Sí? Eso, bueno, ahí viene también la parte. Bien, ahí bien. Comparto pantalla y vamos bien. Bueno, P8 ya está subido en la página, si ya lo pueden descargar. Bueno, si ven, el tema se denomina regresión lineal, ¿sí? Son 4 ejercicios, no vamos a ver todos hoy, solo dos. Regresión lineal simple, ¿sí? Que se denomina. A ver, estos tipos de ejercicios, em, digamos, el objetivo básicamente es encontrar, ¿sí? Una variable, ¿sí? O sea, yo puedo tener, digamos, distintas situaciones, de muestras, de poblaciones, digamos, y yo quiero verificar algo, que es lo que venimos haciendo durante todo, digamos, básicamente el cuatrimestre, ¿sí? ¿Basado en qué? Puede ser mejor un dato promedio, puede ser, ustedes vimos que trabajamos con la varianza, trabajamos con unas proporciones, ¿sí? Bueno, pero en función de eso, yo a lo mejor tengo un experimento, tengo digamos, determinadas situaciones que se pueden dar, y yo digo, bueno, yo quiero utilizar esta variable como mi referencia, ¿sí? Bueno, la regresión lineal lo que hace es, a partir de los cálculos, bueno, que vamos a ir viendo, ¿sí? Decirme si esa variable responde, digamos, a lo que yo quiero demostrar, ¿sí? O a la que yo quiero, lo que yo quiero demostrar, lo que yo quiero verificar, si esa variable me sirve, digamos, de alguna manera a mí, ¿sí? Y en función de los cálculos que yo vaya haciendo, puede ser que esa variable sea, digamos, por decir una manera, una medida justa o una variable que represente eso, o al caso contrario, decir, no, en realidad esta variable, la verdad que mucho efecto en lo que yo quiero ver no tiene, entonces me permitirá a mí decir, ah, no, entonces busco otra variable que me pueda ser más útil, digamos, para mi cálculo, ¿sí? Eso es lo que me sirve a mí la regresión lineal. Bueno, en este caso se denomina simple porque todo lo trabajamos con una variable. También existe la regresión lineal múltiple, que es cuando trabajamos ya con dos variables, pero eso no, en este caso ya no lo vemos nosotros, no llega a nuestro alcance. Por eso solo trabajamos con simple, que hace referencia a que solo trabajamos con una variable. ¿Sí? Bien, bueno, vemos acá el ejercicio uno. Dice, un ingeniero químico está investigando el efecto de la temperatura de operación del proceso sobre el rendimiento del producto. El estudio da como resultado los siguientes datos. ¿Qué me dice esta tablita? Que en una temperatura de 100 grados yo tengo un rendimiento del 45%, a 110 de 51, a 120 de 54 y así, ¿sí? Tenemos un aumento de la temperatura y bueno, acá también tenemos en este caso un aumento del rendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, me va pidiendo, por ejemplo, realizo un diagrama de dispersión, ¿sí? La ecuación de la recta de regresión simple por mínimos cuadrados para predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura de operación. Bueno, como les digo, en este caso, ¿qué elegimos nosotros? Yo tengo un rendimiento del producto y como dice el ejercicio, yo quiero saber si la temperatura tiene algún efecto sobre ese rendimiento. En este caso, la temperatura, por ahí podría haber sido mejor, no sé, otras variables, por ejemplo, la concentración del producto, podría haber sido el uso de algún catalizador en el rendimiento, ¿sí? O sea, distintas, como le digo, variables. Entonces, que uno tiene y que quiere elegir y saber si realmente esa me sirve. En este caso, se elige la temperatura. Bueno, vamos entonces a ver acá cómo lo vamos. Como les decía, bueno, si vamos a la teoría, van a ver que tienen toda una, o sea, ahí les explica el cálculo, de dónde surgen los distintos factores, distintos coeficientes que vamos calculando, ¿sí?
pero hacerlo por ahí de manera manual es bastante tedioso porque tenemos muchos datos y eso implica, digamos, justamente eh, que se haga largo o incluso hasta error, porque al hacer tantos datos siempre por alguno puede escribir algo mal. Por eso lo ideal era verlo a través de un Excel, porque ya es una herramienta mucho más sencilla y donde por ahí el cálculo ya pasa a segundo plano, porque lo hace directamente el Excel, y únicamente nos reflejamos en la conclusión, o bueno, en escribir bien la fórmula, por decir de una manera, ¿sí? De cálculo, y nada más que le damos Enter y ya está el resultado, ¿sí? Eh, y bueno, en el caso que a ustedes les toca hacer el complemento, como les digo, también lo van a presentar en un Excel, digamos, ¿sí? Entonces, pero también se los muestro acá, digamos. No es que lo tengan que hacer a mano. Bueno, lo primero es ordenar, ¿sí? Los datos de esa tabla. Fíjense que la tabla estaba como en horizontal. Nosotros acá lo hacemos en vertical justamente por facilidad de orden de datos, como lo va a tomar el Excel, ¿sí? Entonces tenemos 10 datos, fíjense, tenemos 10 datos de la temperatura y cuánto es el rendimiento de esa temperatura, ¿sí? En función de la temperatura, el rendimiento. Entonces, ¿qué tengo? Como X va a ser mi variable, X va a ser mi variable de temperatura y será el rendimiento, ¿sí? Bueno, acá fíjense que vamos haciendo otras columnas, que multiplicamos X por Y, X al cuadrado y el cuadrado, que son variables que vamos a usar un poco más abajo, ya en la formulación de datos. Por eso lo vamos agregando en la primera columna, ¿sí? Luego me hace el punto, bueno, es un poco de ordenamiento de los datos. El punto A me dice que realicemos un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es, bueno, básicamente una gráfica, ¿sí? Como la que tenemos ahí, en donde yo voy a ir marcando los puntos X e Y, ¿sí? O sea, fíjense, dice, por ejemplo, para 100 grados tenía 45% de rendimiento. Entonces, marco ese puntito. Para 100 grados en X, 45% de rendimiento que está en Y. Luego para 110, 151. 110, 51. Para 120, 54. 120, 50, y así. O sea, bueno, si lo hiciera manual, ¿sí? Tendría que ir marcando cada uno de esos puntos. Bueno, acá obviamente el Excel uno toma los puntos, toma las dos columnas y le arma la gráfica, ¿sí? ¿Cuál es el ideal de la gráfica? El ideal sería ese, justamente, que esos puntos, al quedar, digamos, ahí marcados, yo pueda trazar una recta y que esos puntos, digamos, la mayoría de los puntos queden sobre esa recta, ¿sí? Ese, digamos, a nivel gráfico sería lo ideal, y cuanto más logremos que esté cercano, digamos, esa recta, o sea, los puntos a esa recta que trazamos, estamos hablando de que hay una correlatividad entre la variable que estoy usando y el resultado que obtengo, ¿sí? O sea, cuanto más, así como vemos acá, que esté bastante cercana, porque los puntos están casi todos sobre la recta, entonces me está diciendo que está bien, que estoy respondiendo bien esa variable, en este caso la temperatura, para la resolución de mi ejercicio, ¿sí? Bien, bueno, en este caso no la tengo acá en la ecuación, pero ustedes saben que, bueno, una vez que yo trazo acá la recta, puedo hacer por opción digamos, le marco las opciones de gráfica de Excel y me da la ecuación directamente. O sea, esta ecuación no la tengo ni que calcular, directamente el Excel ya me devuelve la ecuación, ¿sí? Y acá justo no está marcada, digamos, pero eso lo hace el Excel, o sea, también lo podemos hacer con el Excel. Bien, ese sería el diagrama de dispersión. Después el punto B me dice: determine la ecuación de la recta de regresión simple por mínimos cuadrados para predecir el rendimiento del producto a partir de la temperatura de operación, ¿sí? Esta ecuación que le digo que se las devuelve directamente el Excel, también la podemos hacer, como así, de una manera analítica. O sea, ir calculando
distintos coeficientes y yo encontrar esa misma ecuación. ¿En qué consiste esto? Fíjense, a ver, vamos a decir de una manera, el cálculo. Fíjense, yo quiero calcular mi ecuación de la recta, que es justamente es la ecuación de una recta, o sea, tengo una pendiente y una ordenada al origen, es una ecuación de una recta lineal. Y en estos casos, esos coeficientes de la pendiente o del origen son que denominan beta sub 1 y beta sub 0. ¿Cómo calculo yo esos beta 1 y beta sub 0? Con estas ecuaciones. Fíjense que son bastante engorrosas. Sí. Y que van básicamente en sumatorias de x por y, de y, x e y. X e y, ¿qué serían? Serían los valores de la columna, de la tabla que nos da el dato, ¿sí? Esto sería x e y, ¿sí? Bueno, en función de esos datos yo voy haciendo eso, ¿eh? Es una sumatoria, primero de todo eso, después le resto la sumatoria de xy por la sumatoria de los y. Aquí abajo, fíjense que tenemos x al cuadrado, que es una de las columnas que hicimos ahí al inicio. Sumatoria, entonces el x al cuadrado, menos sumatoria de xy. Bueno, esto fíjense que directamente se puede resumir en esto, ¿sí? En esta otra expresión. Y lo mismo acá, me explica cómo calculo beta sub 0, que también lo podemos resumir en esta otra expresión. Bueno, entonces con los datos que yo tengo de tabla, voy tomando todo eso y calculo mis valores. Para este caso, me da que beta sub 0 es igual a menos 2,73, bueno, 93, y beta sub 1, 0,48. Bueno, entonces esa sería la ecuación de la recta, ¿sí? En este caso, beta sub 1 es mi pendiente, ¿sí? Y beta sub 0 es la ordenada al origen. ¿Sí? Bien. Esa es la ecuación que representa aquí esta gráfica, digamos. O sea, como les digo, si yo lo hago por Excel y le pido que me devuelva la ecuación de la recta, también me va a devolver la misma ecuación, obviamente. ¿Sí? Esta sería la manera analítica. Bueno, esto es lo que se denomina ecuación de la recta de regresión simple por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados se llama esto, ¿sí? Hacer ese cálculo se denomina de mínimos cuadrados. Para predecir el rendimiento. Bueno, entonces, ¿por qué hago esta recta? Porque luego vamos a ver más adelante que yo con esa recta yo puedo predecir. O sea, yo digo, mi cuadrito tengo la variable de temperatura hasta aproximadamente 190. Pero como yo ya tengo la ecuación de la recta, a lo mejor yo quiero saber, bueno, ¿y qué va a pasar a los, no sé, por ejemplo, fíjense que acá no está, a los 250 grados? ¿Cuánto será mi rendimiento? Y bueno, entonces yo introduciré en la ecuación esa temperatura y me devolverá cuánto debería ser el rendimiento, ¿sí? En función de esa ecuación. Bueno, pero eso un poquito más adelante. Luego el punto C. Debe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea es cero, contra la alternativa de que la pendiente no es cero al nivel de significación de 0,05, y responde a la siguiente pregunta. Al nivel de significación dado, ¿hay alguna relación lineal entre el rendimiento del producto y la temperatura de operación? Bueno, aquí es como que introducimos un poco el tema de, bueno, de práctica anterior que veníamos viendo, que es eh, el planteo de una hipótesis, ¿sí? Bueno, ante la hipótesis básicamente está basado acá, es de lo que está escrito acá a la izquierda, estoy marcando, donde mi hipótesis nula me dice que beta 1 es igual a cero, o sea, ahí estamos haciendo referencia a lo que dice ahí, que la pendiente de esa recta es cero, o sea, esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa dirá que en realidad que beta sub 1 es distinto de cero, ¿sí? Con un nivel alfa de 0,05. Bien, nosotros utilizamos
Esta expresión, bueno, que es específica de regresión lineal, está dentro de la teoría, vamos viendo la teoría, es que utilizamos esta expresión para justamente cuando queremos calcular ese nivel de significación. ¿Sí? Bien. Fíjense que me plantea también de vuelta un beta sub 1, acá, ¿sí? Beta será una B sub 1. Y bueno, también de la teoría tenemos cómo se realiza ese cálculo, ¿sí? B sub 1 dice que es todo, bueno, este cálculo que se puede resumir como S, X, Y, X, Y, ¿sí? Y donde este cálculo a la vez está, fíjense acá, cómo se calcula. Y por eso les digo que es bastante por ahí tedioso el cálculo a mano, porque son muchos. Es directamente más sencillo aplicando un Excel. Yo voy obteniendo los resultados. Pero bueno, tengo que conocer las expresiones, porque tengo que conocer justamente de dónde viene, ¿sí? Y después saber cómo utilizarlas. Bueno, entonces beta sub 1 me dice, o B sub 1 me está diciendo que es esto. Bueno, yo en función de todos los datos que tengo, que son X, X cuadrado, X media, calculo ese SXX. En este caso me dice que es 8205. Luego, SI, fíjense acá también está SI, que es todo este cálculo, que es justamente en función de la variable I, dice que es 1932. Y ese XI, ¿sí? Que ahí también acá al final, ahí está, fíjense el resultado. Toda esta expresión está en la teoría, ¿sí? Todo esto está en teoría. No sacamos nada de otro lado. Dice que este caso es 3985. Bueno, yo ya teniendo todos estos datos, puedo calcular que este intervalo, ¿sí? Beta sub i, entonces yo lo puedo calcular. T alfa sobre 2, ¿sí? S, y bueno, ese SX, y ya lo. Bueno, en este caso, ¿sí? Bueno, calculamos ese intervalo que eh, bueno, ese T calculado me dice acá que es de 46,16, bueno, muchos decimales, 89,63. Y mi T crítico, que es lo que veníamos haciendo, ¿se acuerdan cómo calculamos? Un T calculado y un T crítico, ¿sí? El T crítico, lo que nosotros también le decimos T alfa, primero T de alfa o T de la tabla, ¿sí? En este caso es para 0,25 y 8 grados de libertad, ¿sí? Recuerda que los grados de libertad en este caso dice que sería n menos 2. Por eso en este caso el T crítico es 2,306. Bien, ¿cuál es la decisión que tomo? Dice, en este caso, el T calculado o la región de rechazo será que el T calculado mayor que mi T crítico, T de tabla, T alfa, de hecho. Y es bastante más grande, fíjense que el T calculado es 46 contra 2. Entonces, por lo tanto, se rechaza este sub 0, por lo tanto, hay una relación lineal. Que básicamente ya lo venimos viendo de acá, digamos, ¿sí? O sea, básicamente nos preguntan si esta pendiente es cero. O sea, pendiente cero significa que esto es así una línea horizontal, no hay pendiente. Pero acá obviamente vemos que sí tiene, obviamente hay una pendiente. Pero bueno, es un cálculo que se hace para, como de alguna manera, verificar, ¿sí? O ver que bueno, que puede ser que nos hayamos equivocado, tal vez en hacer la gráfica y acá nos daría otro valor. Entonces hay que controlar. Pero bueno, es bastante difícil hacer eso. Así que, bueno, como les digo, esta es una manera de decir, entonces, no, no tiene pendiente cero. Entonces rechaza esa hipótesis, existe una relación lineal. Sería la conclusión. Bien, del punto dice, pronostique el rendimiento del producto en una temperatura de operación X igual a 140 grados centígrados. Eso es lo que yo les decía, que yo, si ya tengo yo la ecuación de la recta, no me hace falta más que
que reemplazar ese valor de la variable x en mi ecuación y obtener el valor que me da. Entonces, en este caso, yo reemplazo en la ecuación eh, la variable x por 140, calculo y me dice que en este caso es de 64,88. O sea que a 140 grados el rendimiento será de 64,88%. ¿Sí? Bueno, se calcula ahí, bastante sencillo. Y luego dice finalmente, hay un intervalo de confianza del 95% para la medida real de rendimiento del producto en una temperatura de operación X igual a 140. Bien, esto también es como que volvemos un poquito hacia los prácticos anteriores, ¿sí? Intervalos de confianza. Bueno, en este caso lo mismo, o sea, en la teoría vamos y directamente tenemos únicamente este sería la expresión para hallar esos intervalos de confianza, ¿sí? En este caso me habla de un i sub 0, trabajamos con la distribución t, x sub 0, x raya, sx, ¿sí? Que son todos los datos que yo ya tengo, ¿sí? Em, Fíjense que me está diciendo que lo haga para la temperatura que yo calculé aquí arriba, ¿sí? Para ese X de 140 grados. Ese X de 140 grados es aquí, ese X sub 0. O sea, cuando yo reemplace acá en la ecuación, ese X sub 0 es ese X que yo tomo como un dato de referencia. Este i sub 0 es el valor que me devuelve acá, una vez que yo reemplazo por 140. Fíjese que es 64,88. Bueno, ese es ese i sub 0 para el nivel de confianza del 95% y tantos grados de libertad. Bueno, x rayas, x son coeficientes que ya encontré anteriormente, ya calculé, entonces no me queda más que reemplazar. Bueno, en este caso me dice que ese intervalo de confianza para el 95% está, el límite inferior o superior, serían los límites, entre 64,18 y 65,58. ¿Sí? Sería que es ese intervalo. Entonces, que yo a 140 grados, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95%, yo puedo tener, ¿sí? Que ese rendimiento estará entre esos valores. Fíjense que por la ecuación a mí me dio que sería de 64,88, o sea, un valor intermedio entre ambos, entre estos límites, que es correcto, ¿sí? Estos serían los límites y el valor que yo tendría, bueno, en este caso estaría en el medio, por ejemplo, ¿no? En el medio de estos dos valores. Bueno, entonces esto es básicamente lo mismo que se pide, ¿sí? Siempre se trabaja con lo mismo, digamos, lo que queremos obtener, y ahí da por terminado un ejercicio de regresión muy lineal, sí. ¿Sí? Bueno, yo le digo por ahí que vamos a la teoría, porque a la teoría que damos en clase, porque es lo que nosotros no hacemos referencia, o lo que nosotros pedimos el cálculo, ¿sí? En el caso, como les digo, en el caso que les toque resolver un ejercicio de este en el complemento, para el complemento. Por ahí si vamos a un libro, sí, o otras teorías, que hay muchas, o sea, me refiero a teorías de otro lado, que hay muchas, van a ver que hay, en estos casos hay, pero mucho más para hacer. Entonces, esto es apenas un inicio, digamos, de múltiple, de regresión lineal, sí, simple. Después, si van a ver en libros, así van a ver que hay análisis de sensibilidad, hay otros cálculos que acá ni los vemos,
hay justamente qué puede decir, cálculos cuando, qué pasa si movemos una variable con estos datos, con otros datos, o sea, hay mucho más que se hace a partir de este análisis, digamos. ¿Sí? Por eso en la teoría es como que está lo que nosotros vemos en clase, lo que se pide, digamos, para la cátedra, y no más allá. ¿Sí? Si no, por ahí los puede confundir un poco, porque como les digo, la verdad que hay bastante más para realizar este cálculo. Bueno, sigamos. Vamos con el que sigue, en este caso el ejercicio 2. Ahora dice, se lleva a cabo un experimento para determinar si el peso de un animal se puede producir después de un tiempo dado, sobre la base del peso inicial del animal. Se registran los datos siguientes en kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es básicamente? Yo quiero saber, digamos, tengo un animal y yo quiero saber si sabiendo, si conociendo su peso inicial, el peso a lo mejor con el que nace, yo después luego predecir cuál sería su peso final. ¿Sí? Eso es lo que me pide el ejercicio. Bien, entonces, yo en este caso digo, la variable esa que yo voy a usar es el peso inicial, ¿sí? De ese animal, y tengo los datos de los pesos finales que tuvieron. Entonces, en función de esos datos, yo puedo decir, a ver si hay una relación, una correlación entre esas variables o no. Bueno, fíjense, bueno, que la vamos viendo, porque las preguntas van a ser bastante similares, ¿sí? Eh, bueno, acá está el ejercicio de vuelta. Bueno, como les digo, de vuelta para facilidad de cálculo, más que nada en Excel, los datos que yo tengo en la tablita en horizontal los planteo en vertical, peso inicial, peso final, y calculo esto lo que ya les mostré, que es para ir calculando luego ya los mínimos cuadrados, la ecuación de la recta, bueno, x cuadrado, x por y. Bien, entonces de vuelta, lo primero que me pide es el gráfico de dispersión. Acá tengo los puntitos, fíjense, uno tengo acá, otro acá, otro acá. Justamente habla de dispersión porque están dispersos. ¿Sí? Fíjense que aquí sí tiene puntos como aislados, fíjense, este está como muy fuera de la recta, otro puntito que está medio alejado, otro más, ¿sí? Ya es un poco más justamente disperso. Y bueno, en función de esos datos, en el Excel le pedimos que me grafique la recta más próxima, digamos, a todos esos puntos, la gráfica acá, ¿sí? Deja esa gráfica ahí, y ahí queda mi gráfico de dispersión. ¿Sí? Bueno, acá está lo que yo les decía. Yo directamente al Excel le puedo decir que me devuelva la recta, la ecuación de la recta, y me la da acá. Dice que es de 2,71x menos 20,384. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cuando hagamos de vuelta el cálculo, que vamos a devolver la misma ecuación. El punto A era eso, diciendo era mi dispersión. El punto B dice, determine la ecuación de la recta de radición simple mínimo cuadrado para decir su peso. Para su peso. Bueno, ahora vamos de vuelta la ecuación de la recta. ¿Qué era? Por definición, por lo que sale en teoría, la define como beta sub 1 de x más beta sub 0. ¿Sí? De vuelta, yo tengo que hacer ese cálculo, ¿sí? De las SX, bueno, los distintos coeficientes, ¿sí? SI, SX. De caso, beta sub 1 y beta sub 0 dice que es la relación entre SXI y SXX, ¿sí? Y es 2,71 y beta sub 0 dice que es menos 20,38.
que si se fijan, es obviamente la misma valores que me devolvió el Excel. ¿Sí? O sea, el Excel. Por eso les digo ya, la facilidad del Excel es eso, digamos, evitamos todo ese cálculo, sino que con la ecuación de la recta, la gráfica de la recta, yo tengo la ecuación. Bueno, pero como una manera de verificar que está correcto, digamos. ¿Sí? Entonces, llegamos a la misma conclusión, es la misma cosa. Bien. Luego el punto C me dice, nos dice el peso final de un animal que tiene un peso inicial de 38 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, ya tenemos la ecuación, ¿sí? Como les había dicho. Eh, Tiene la ecuación, ¿sí? Y bueno, en función, como les decía, de esa ecuación yo ya puedo predecir el valor, ¿sí? Porque esa ecuación justamente me está diciendo eso. Bueno, en ese caso dice que si yo tengo un peso inicial de 38 kilos, ¿cuánto sería el final? Bueno, no es más que reemplazar en X, lo reemplazo por 38 y realizo el cálculo. En ese caso digo que para un animal que pesa inicialmente 38 kilos, el peso final debería ser de 82,77. ¿Sí? Sí. Esa es lo que me pide en el punto C, lo que pide que haga. El punto D dice, calcule el coeficiente de correlación muestral e interprete su significado. Bueno, ese no lo pedí en el ejercicio anterior, que es básicamente. Acá, punto. Es un cálculo, ¿sí? Bueno, que está basado en esas variables, ¿sí? En ese xy sobre la raíz de y. Este valor me da un valor, dice en este caso, de 0,7849. ¿Sí? ¿Qué me indica esa correlación? O acá dice correlación positiva. Significa que hay un gran porcentaje de correlación. O sea, el valor máximo de esto, ¿qué sería? 1. ¿Sí? O sea, yo mientras más cerca esté de 1, significa que hay una mayor correlación, que es correcto esa variable que yo elegí para responder, digamos, en este caso, cuál sería el peso final del animal. ¿Sí? Mientras más nos alejamos de 1, en todo caso vamos hacia el 0, significa lo contrario, obviamente. O sea que esa variable tal vez no sea la correcta y debería buscar otra variable para responder a eso. ¿Sí? Eso es lo que me indica a mí ese coeficiente de correlación. ¿Sí? Bien. Y el punto E, al nivel de significación de 0,05 hay una relación lineal entre el peso final y el peso inicial de un animal. Bueno, el planteo de la hipótesis siempre es la misma, básicamente. Es plantear, en hipótesis nula, es plantear que esa pendiente es igual a 0, y mi alternativa será que esa pendiente es distinta de 0. ¿Sí? En función de eso, bueno, hago el cálculo, como les digo, de mi t calculado y de mi t de tabla. ¿Sí? En este caso, sí, 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 mi t calculado, fíjense que es 3,58. ¿Sí? Ese es mi t calculado. Y mi t de tabla sería 236. En este caso, por lo tanto, dice rechazo h sub 0, rechazo h sub 0, por lo tanto hay una relación lineal significativa. El modelo es el adecuado, o bien se puede mejorar adicionando términos de grado mayor.
¿sí? Entonces, como les digo, es como una verificación, digamos, de que mi pendiente no es igual a cero, nada más. Que ya a nivel de gráfica yo ya lo puedo ver, digamos, porque tengo una pendiente. Pero bueno, este cálculo es como para verificar eso más que nada. Y el punto F, ¿dónde está? Hay un intervalo de producción del 25% para el peso de animal que tiene un peso inicial de 38 kilogramos. Y nuevamente, calcular ese intervalo de confianza, como lo hemos visto ya en el ejercicio anterior. Tengo 8 grados de libertad, tengo una confianza del 95%, ¿sí? Un alfa sobre 2 dice, en este caso de 2,3060. De vuelta me dice que es para esos 38 kilos, ¿sí? O sea, para ese valor que yo calculé acá, con la ecuación, ¿sí? 38 kilos y 82,77 como valor final. Entonces, este x sub 0 son esos 38 kilos y ese y sub 0 es el resultado de cuando yo reemplazo en la ecuación. T alfa sobre 2, bueno, es lo que encontré en la tabla, 2,3060. SSX, bueno, son datos que yo voy calculando, ¿sí? De la tablita, o sea, de los datos de tabla, y nada más que voy reemplazando. Bueno, en este caso me dice que ese intervalo, fíjense, está entre 58,95 y 106,58. Ese es el rango del intervalo que yo tendré. Bueno, entonces, bien, en eso consiste, digamos, lo que es regresión lineal. Como les digo, esto es algo resumido, ¿sí? Es lo que nosotros llegamos a ver acá en la materia. Luego, si pueden ver, en regresión lineal es como una herramienta bastante grande en cuanto a este tipo de cálculos y como digo, se pueden realizar muchas más cosas a partir de esos datos. Pero bueno, con esto es suficiente y esto es lo que se pide en el caso del complemento, es realizar todos estos cálculos, no más de esto. Y, y bueno, y alguna conclusión, como vemos ahí, no más. ¿Sí? Pero en eso consiste lo que vemos acá como regresión lineal. Bien. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces esa parte? Bueno, bien. Entonces, como les había dicho, bueno, ya la clase, la semana que viene ya clase presencial no va a haber, sí, porque obviamente ya tenemos el parcial y ya terminamos con todo, entonces no tendría sentido. Habría la clase sincrónica del jueves, o sea, directamente tenemos clase el jueves, que bueno, que ahí podríamos hacer algún repaso para los chicos les toque rendir recuperatorio, o ver algún ejercicio más de regresión lineal, por ahí el que ya les toque rendir los complementos, algunos ya van a saber, ¿sí? Que puede ser que les toque rendir, entonces vamos a ver algo más de eso. Y bueno, algún ejercicio más de competencia de unos chicos que hayan quedado para el otro jueves, también lo podemos ver ahí, pero por eso les digo el día jueves, el día miércoles ya no tendríamos clases, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, consultas, bueno, vamos a ver los chicos tienen que rendir competencia hoy día, no sé quién está presente. Yo, por ejemplo, a ver, chicos, ¿quién estaba de competencias? Ah, está Franco, dice. Bueno, Franco.
Listo, puedes compartir tu pantalla y no sé si falta o estás con alguien más, no sé, espera. Ah, está bien. Bueno, a ver, esperamos que busques tus auriculares. Vale, sí, sí, te escucho bien. Ahí voy a presentar pantalla. Bien, listo. Profe, ¿está viendo lo que está compartiendo pantalla? Sí, ahí salió una pantalla. Ahí, ¿verdad? Bueno, profe, yo voy a dar el ejercicio 7, el ejercicio 11 del TP número 7. Ah, Este, bueno. me dice el ejercicio 11 que una Ahí no muestra se ve nada, aleatoria. ¿no? Espera, ¿Cómo? da la pantalla, hay una pantalla de la página de de UJ virtual nada más. Pero A no, ver, no está la pantalla del trabajo. O no se a ver, actualizó. ahí lo arreglo, ahí lo arreglo. Ahí, profe, ¿se ve? Ahora sí se ve. Como le decía, profe, lleva a dar el ejercicio 11 del TP7, que dice que una muestra aleatoria de 8 cigarros de una marca determinada tiene un contenido promedio de nicotina de 4,2 miligramos y una desviación estándar de 1,4 miligramos. Me pregunta que ¿está esto de acuerdo con la afirmación del fabricante de que el contenido promedio de nicotina no exceda los 3,5 miligramos? Y dice que utilice un valor P en su conclusión y suponga que la distribución de los contenidos de nicotina es normal. Bueno, profe, yo comienzo primero, bueno, separando lo que es la hipótesis nula y la alternativa. Profe, Bueno. ¿se ve bien lo que puse? Pues yo lo hice, lo saqué de la carpeta, ¿no? Sí, sí, sí se ve.
Y después pasaremos a calcular el estadístico de prueba, que sería T de X media menos U sobre S sobre raíz de N. Acá yo puse los valores que me dan ya de datos de parte del ejercicio y que me da un valor de 1,414. Y después sacaríamos que serán los grados de libertad, que sería 8 menos 1 y que nos da igual a 7. Después sacamos la probabilidad de ese valor que me dio y con los 7 grados de libertad y que acá me salió cortado, pero en realidad ya digo, bien, se me da un valor de, me digo, me da un valor de 0,0997. Ese valor lo saqué a partir de una tabla, profe, Bien, tabla de sí. distribución. Claro, distribución T. Bien. Sí, y bueno, que nos da un valor de 0,0997. Ajá. Acá, como dice que es mayor que el 0,5, que es el, ay, ¿cómo es que se llama? El nivel alfa. El alfa, sí, como que es Mm, mayor que 0,5, rechazamos, ¿no? Y la hipótesis nula. Por lo mm. tanto, tenemos la conclusión que no hay evidencia estadística suficiente para concluir que el contenido promedio de nicotina que excede los 3,5 miligramos. Y ese sería todo el ejercicio, profe. Bueno. Eh, solo te pega un cálculo. No, no, no hay porque hay otro que te pedía más. ¿Cómo, profe? Solo te pedía eso, no utilice el valor P en su distribución de los contenidos de nicotina es normal. Está Sí, bien. Ah, sí, sí. Sí, no, es que me acordaba de otro que pedía como tres cosas distintas, digamos, pero capaz que es otro. sí, sí, ese era el 10, el de arriba. Ah, creo Sí, que sí pedía el 10. Bueno, sí, porque estabas vos solo. Bueno, sí, entonces solo, te lo profe. hiciste con lo que hicimos en práctica, digamos, nada Claro, más. sí, Con lo que eso es suficiente ya no bastó. Bueno, está bien, planteaste la hipótesis. Como digo, eso es siempre lo principal. los Bueno, ahí datos pusiste los estatus de que nos que da el van, digamos, ejercicio. la datos que te da ejercicio, bien, eso siempre hay que marcar bien. Utilizaste el estadístico ahí tipo T. Y bueno, y planteaste, bueno, en este caso fue con valor P, ¿sí? Que era que esa probabilidad que calculabas debería ser mayor a... bueno, correcto, Franco. Está bien entonces. Bueno, gracias. Eso es Bien, profe, todo. gracias. Ah. Bien, ¿qué me estaba para dar hoy día? A ver, los presentes. Sí, Martín, sí te escucho. Dale, dale. Yo presento ahora. Bueno, listo, compartí tu pantalla. Dale, dale. Ahí creo que ya estaría. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Bueno, bueno, acá se me olvidó cambiarlo, pero era el trabajo práctico número 7 y me tocaba el ejercicio 5. Ajá, Soy bueno. Martín, sí, soy Martín Matías Valderrama Guzmán y acá paso a presentarlo. Bueno, lo que vendría a ser esto
El trabajo número 5 dice que una división de inspectores del Departamento de Pesos y Medidas está interesada en determinar si una botella de 2 litros procesados en la planta de embotelladora local perteneciente a una reconocida empresa. Se ha colocado la cantidad apropiada de bebida gaseosa. La embotelladora informó a la división de inspectores de la desviación estándar de las botellas de 2 litros es de 0,05. Una muestra aleatoria conformada por 100 botellas de 2 litros tomada de la planta embotelladora señala una media muestral de 0,9 litros. Bueno, a partir de lo que tenemos, sacamos los datos que tenemos una cantidad de 100 botellas. Nuestra media va a ser de 1,99. El, el mu va a ser de 2. Y tenemos en el punto A que vamos a usar un nivel de significación de 0,05. Nuestra primera hipótesis nula va a ser que mu va a ser igual a 0, igual a 2, y la hipótesis alternativa va a ser que mu va a ser distinta a 2. Pasamos a resolver lo que sería el punto A. Acá tenemos la fórmula reemplazando los valores, nos da que tenemos un valor de z de menos 2. Con el nivel de significancia sacamos un valor de z de 1,96 y como es una hipótesis de dos colas, ya, porque es un valor distinto a 2, en la hipótesis alternativa nos da que es una hipótesis con dos colas, tenemos que sacar un valor positivo y negativo, que serían menos 1,96 y más 1,96. Y bueno, como respuesta tenemos que como menos 2 es menor a menos 1,96, el estadístico Z calculado nos da en la región de rechazo. Y respondiendo a la pregunta de ¿existe evidencia de que la cantidad de media de botellas es distinta a 2 litros? Es que sí, existe evidencia estadística, ya con un nivel de significancia de 0,05, de que la cantidad media de la bebida de botellas es distinta a 2 litros, que es la hipótesis alternativa. Y bueno, en la parte B nos pide que calculemos el valor P. En la C nos dice que elaboremos un intervalo de confianza estimado al 95%. Bueno, respondiendo a la B, nos da que el valor P, reemplazando los menos 2 en la tabla que nos dieron, nos da que es un valor de 0,0228. A eso lo multiplicamos por 2 y nos da un valor de 0,0456. Y eso vendría a ser un 4,56% y sigue siendo menor que al nivel de significancia de 0,05. Nos da que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Y para el punto C tenemos un intervalo de confianza del 95%, que nos da un alfa de 0,5 y el segundo alfa vendría a ser el 0,25. Reemplazándolo en la ecuación general vendría a ser la media menos z por por el alfa sobre la cantidad de muestras. Nos da que tenemos valores entre no, nos da que tenemos valores entre 1,98 y 1,99. Y bueno, comparando Bien, los resultados, eso es creo que me falta anotarlo. Pero, bueno, más o menos. Son está más o bien. menos iguales. Ujú. Y bueno, Bueno, eso entonces sería vos, más o menos. claro, ¿ahí sería todo? ¿O querías decir algo más? Sí, eso ya sería todo ya. Eh, Bueno, entonces, bueno, vos calculaste con tu valor P, rechazás a esa hipótesis, está bien, correcto.
que no, digamos, la conclusión, como decir, bueno, escribiste ahí, yo también les digo siempre, escriban la conclusión, por más que el ejercicio por ahí no se los diga en el parcial, que escriban a ustedes, ¿sí? Digan, como escribiste ahí está perfecto, ¿sí? Dado que este nivel, estadísticamente, lo que lo lleva a rechazar la hipótesis nula o, bueno, o a no rechazar. Tenían las dos opciones que siempre tenemos. Y bueno, en este caso lo hicimos por valor P, sí, está bien. Bueno, conclusiones llega, ¿sí? Nivel de confianza, ¿sí? Fíjate que el grado de confianza también no llega a 2 el valor, o sea, ahí también de otra manera te está eh, dando esa afirmación de que en realidad las botellas esas nunca se llegan a llenar con los 2 litros, como dice el fabricante, sino que también tiene un valor menor. Bien, no sé, ¿qué tal te resultó difícil? ¿Cómo es en este caso, vos lo hiciste solo? Bansi de los ejercicios creo que era uno de los más fáciles, ¿no? No había que razonarlo mucho, o sea, simplemente tenía que usar la ecuación general, que sería esta. Y bueno, el valor P. Va, la única pregunta de esto del valor P es que si siempre tengo que usar un 2 acá. No, ese se utiliza. Ese te iba a decir. A ver, volver a tu hipótesis. ¿Para dónde está la hipótesis? La... Acá. Ah, está, fíjate. Cuando vos tenés que la hipótesis alternativa, si en ese caso es distinto, en este caso pusiste que es distinto, ahí sí usamos las dos colas. ¿Por qué? Al decir que es distinto, vos que tenés, o que puede ser mayor que 2 o que puede ser menor que 2. ¿Me entendés? Como que vos tenés dos opciones. Por eso se dice que Ah, son dos colas y utiliza ese alfa sobre 2 o, bueno, alfa sobre 2 cuando hacemos el estadístico, o viene el valor P, que es ese 2 multiplicado por tanto. ¿Sí? Por eso bien. aquí en este caso utiliza 2 multiplicados. En cambio, si esa hipótesis alternativa fuera que diga mayor que o bien menor que, solo tenés una opción. En ese caso, ¿se entiende? O porque o es mayor solamente o va a ser menor solamente. Entonces, en ese caso, ese 2 no aparece. Digamos, ese coeficiente 2 no lo utilizamos, no se multiplica por. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Quedó claro? Esa sería la única duda y creo que lo Ujú. demás estoy bien. Con eso creo. Bueno, perfecto entonces. Bien, entonces, Martín, Martín Matías. Perfecto, entonces eso sería todo. Dale, muy bien. Dale. Bueno, 21. Bueno, ahí veía que me había escrito Abril, ¿sí? ¿Estás ahí? Bueno, cuando quieras puedes Hola, iniciar. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, ahí presento. Bueno, ¿Se ve la pantalla, profe? sí, sí se ve. Bueno, hola, buenos días. Soy Flores Abril, soy de la Comisión 3 y a mí me tocó el ejercicio 16 de TP7, en la cual nos dicen que en un experimento controlado de laboratorio, científicos de la Universidad de Minnesota descubrieron que 25% de una camada de ratas sujetas a una dieta de 20% de grano de café desarrollaron tumores cancerosos. Nos pregunta si tendría alguna razón para creer que la proporción de ratas que desarrollan tumores de este tipo cuando se someten a una dieta de este tipo se ha incrementado si el experimento se repitiera y 16 de las 48 ratas desarrollan tumores. Y nos piden que utilicemos un nivel de significancia de 0,05. Bueno, en los datos del problema, al principio nos habla acerca, en la primera oración, nos habla acerca de la población, en la cual de mi población, el 25% de la misma, las ratas sufren tumores cancerosos. Por lo tanto, la otra población restante o la otra porcentaje restante, que sería 75, las ratas no desarrollarían tumores cancerosos. También nos habla acerca de un tamaño muestral, ¿sí? Tenemos 48 ratas, ¿sí? En la cual solamente 16 de ellas
sufren tumores y nos piden que utilicemos un nivel de significancia de 0,05. Bueno, en el problema o en la misma pregunta se nos plantea que se tendría alguna razón para creer que la proporción. En este caso, la palabra proporción ya de por sí ya nos da el parámetro que vamos a utilizar para este problema, que en este caso sería proporción poblacional, ¿sí? En la cual haría alusión a la cantidad de ratas que desarrollan tumores. Bien. Bueno, en base a eso también planteamos lo que es la hipótesis. Para la hipótesis nula, ¿sí? Yo tomé como certero que en la primera parte que dice que descubrieron que 25% de una camada de ratas sujetas a una dieta desarrollaron tumores cancerosos, ¿sí? Esa sería mi hipótesis nula, y lo que yo quiero averiguar es que si repitiendo el experimento, obtengo una mayor cantidad de ratas que desarrollaron tumores, ¿sí? Es por eso que en mi hipótesis alternativa, ¿sí? Y acá también que dice que si se ha incrementado, ¿sí? Acá en esta segunda parte o casi al final del problema, nos plantea, se ha incrementado el experimento si se repitiera 16 de 48 ratas que desarrollan tumores. Entonces acá mi proporción va a ser mayor a la proporción nula, o sea, mayor a 0,25. Bien, de acuerdo a esto, de acuerdo a los tipos de problemas que tenemos, que se nos presentan, en este caso el único que cumple sería cumple que n es grande, ya que hablamos de una muestra mayor a 30, en este caso de una muestra que es de 48 ratas. Si hacemos el producto entre el tamaño poblacional y la probabilidad de éxito, ¿sí? Que de 0,25 nos da 12, que es mayor a 5. Y lo mismo pasaría si haríamos el producto de la cantidad de muestral por la probabilidad de fracaso, que es 36. Y como ambos cumplen que es mayor a 5 y n es grande, entonces como cumplen los supuestos, puedo optar por este método de resolución. Después planteamos lo que es la hipótesis nula, que como dije al principio, va a ser igual a 0,25. Tenemos el estadístico de prueba que es z. Y para la hipótesis alternativa, como yo planteé que la proporción va a ser mayor que la proporción nula, entonces vamos a optar por este medio de región de rechazo, en donde el z calculado o el estadístico de prueba tiene que ser mayor a z crítico o a z en valor de alfa. Bueno, acá ya empecé a reemplazar. Acá para el estadístico de prueba tengo los datos. X sería la cantidad de ratas de mi muestra que han sufrido tumores, que en el caso 16, menos mi cantidad de muestra que es 48, por la probabilidad de éxito, que es de 0,25, sobre la raíz de mi probabilidad de fracaso, que es 0,75, mi muestra que es 48, y mi probabilidad de éxito que es 25, y eso me da un Z calculado o el estadístico de prueba de 1,333. Y después para el Z crítico, como ya nos dan el valor que nos pide que un nivel de significancia sea 0,05, entonces por valor de tabla esto me da 1,645. Teniendo en cuenta la región de rechazo, en donde el Z calculado o el estadístico tiene que ser mayor al Z crítico, vemos que esto en sí no se cumple, por lo tanto no se rechaza hacer su cero, y respondiendo a la pregunta, no hay razón para creer que la proporción de ratas que desarrollan tumores hayan incrementado. Y bueno, y con respecto a la gráfica, como estamos hablando de Z, tenemos la campana de Gauss, valor central, acá tenemos el 0, acá está graficado lo que es el Z crítico de 1,645, todo lo que le siga a este valor será la región de rechazo con un nivel de significancia de 0,05, y acá tendríamos el valor de Z calculado, que es 1,333, como vemos acá en la región de no rechazo. Y eso sería todo. Bien, bien, muy bien, muy bien explicadito, bien didáctico, se entendió todo. Bueno, Abril, ¿y qué tal? ¿Te resultó difícil? ¿Cómo lo viste al ejercicio? ¿Te costó resolverlo?
Al principio sí, no le entendía un poco el problema, pero le tuve que leer varias veces nomás y ya después ya Ujú. sacando los datos ya le pude resolver. Claro, sí, sí, siempre eso es bueno. Obviamente la parte de resolución está en el enunciado, ¿no? De ahí sacar los datos, ver qué datos tengo. O, viste, acá en función de eso, ver a ver qué expresión voy a utilizar, qué cálculo. En este caso, bueno, el tuyo era proporción, ¿sí? Sí. Así que bien, bien, bueno. Bueno, Abril, listo. Muchas gracias. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. ¿Queda alguien más para competencias? Hola, profe. Quedamos nosotros, yo y mi compañero. Bueno, listo, Pablo. Compartan entonces cuando quieran. Ahí se logra ver. Sí, sí veo la pantalla ahí. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Mateo, te escuchó. Bueno, a nosotros nos tocó el punto 16, que resumiendo, dice que en un experimento, los científicos de la Universidad de Minnesota se observa que 25% de las ratas que consumían una dieta de 20% de grano de café desarrollaban tumores cancerosos. En un nuevo experimento que se repitió en el laboratorio, un estudio con 48 ratas, 16 de ellas desarrollan tumores. Y ahora, si quieres saber eh, si una proporción nueva que sería ahí como muestra el 33,3% del nuevo experimento es estadísticamente mayor que el 25% anterior. Para eso se va a trabajar con una significancia del 5%, lo cual significa que aceptamos un 5% de probabilidad para cometer un error de tipo 1. Bueno, para esto planteamos la hipótesis nula, en este caso es 0,25, y la hipótesis alternativa, que en este caso es, tiene que ser mayor a ese 0,25. Bueno, me toca a mí. Como había dicho mi compañero, el nivel de significancia es de 0,05. Por ende, buscando en la tablita, sabemos que nos da un valor de 1,645, lo cual nos proporciona los datos suficientes para plantear ya la región de rechazo. Una vez planteado la región de rechazo, nosotros pasamos a calcular nuestro z calculado, utilizando la fórmula de población de Bernoulli, cuando tenemos un n lo suficientemente grande. Pero esto requiere que multipliquemos la cantidad por la probabilidad número 0, lo cual nos da un 12, y nos facilita para utilizar lo que viene a ser la fórmula. Entonces nosotros, como teníamos 16 y del n por la probabilidad de 0 nos da 12, dividido la raíz de nuevo la cantidad por la probabilidad de 0 multiplicado por q sub 0, que vendría a ser la parte que contrarresta a p, nos da un valor de 1,333. Una vez calculado eso, ya podemos empezar a reemplazar los valores. Tenemos que z calculado es 1,333 y nuestro z, que vendría a ser la región de rechazo, es de 1,645. Como no es mayor que 1,645, no se rechaza h sub 0, o sea, la hipótesis nula. Ujú. Eh, Bien. como no se rechaza la hipótesis nula, porque en conclusión, aunque el 33% de las ratas en el nuevo experimento desarrollan tumores, el resultado no es lo suficientemente significativo estadísticamente
como para afirmar que la proporción real ha aumentado respecto al 25% observado previamente. Ajá. Bien. Ustedes son Pablo Sogaray, Mateo Ujú. Vilca. Bien. Hice uno, otro, sacó. Bueno, a ver, el ejercicio. Ahí bajó un poquito. Ok. Preguntaba. Bueno. Bien. Tenemos un ejercicio de proporción. Sí. A ver, seguí un poquito más abajo. Sí, a ver, no, subí un poquito más arriba porque, a ver, ahí creo que hay una confusión, que lo que también me hablaron. Subí un poquito más arriba donde planteas la hipótesis. Ok. Ahí está. Eh, Fíjate que ahí dice que ustedes plantean la alternativa como proporción mayor que 0,25, ¿sí? Ujú, Entonces esa sería solo una cola, digamos. No haría falta que hagan alfa sobre 2. Ah, Eso, no sé, bueno, si escucharon recién un ratito que me preguntó su compañero, es lo que yo les decía. em, a ver, que el alfa sobre 2 se plantean cuando vos planteás dos colas, digamos, dos colas. Cuando vos tenés así en este caso, un solo, digamos, un solo intervalo, o sea, ya sea mayor que o menor que, ahí no hace falta hacer alfa sobre 2. Ahí se toma directamente el valor es alfa, digamos. ¿Se entiende? ujú. Sí, 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 Sí no se sé. entiende. Sí, profe. Claro, ese era el tema. Vos usas el alfa sobre 2 cuando acá vos tuvieras en tu alternativa que P sería que la proporción 1 P sub 1 acá es distinto a 0,25. Ahí sí usás alfa sobre 2. Va igual la aclaración para todos los chicos que están ahora escuchando. Ahí sí usás alfa sobre 2. En el caso que usas solo un intervalo, o sea, P sub mayor que 0,25 o hubiera sido, no sé, P menor que 0,25, o sea, un solo intervalo, te vas hacia un solo lado, ahí solo queda el alfa solito. En este caso sería 0,05, ¿sí? Ujú, De todas formas, la conclusión sería la misma, porque el valor sería muy poquito, variaría muy poquito, y la misma conclusión. Pero en el momento de corrección, ahí sí habría un error, digamos, en ese alfa, y bueno, si tuvieran el parcial, por ejemplo, se le descontaría algún punto porque no es alfa sobre 2 sino alfa solito, digamos. Entonces, pero viene de ahí, digamos, de ahí viene ese alfa. De decir que esto es cuando sea distinto, básicamente es así. Si la alternativa es utilizan distinta a un valor, o sea, pongan el valor distinto, ahí se dice son dos colas. ¿Por qué? Porque si vos decís distinto, o puede ser mayor o puede ser menor. Tenés esas dos opciones. Por eso viene el alfa sobre 2. Ahora, si vos usas un mayor que o un menor que la alternativa, solo es una cola. Entonces solo queda el alfa solito, así como el que te da el ejercicio. ¿Sí? sí. Bueno, eso sería más que nada, chicos, digamos, para tener en cuenta y bueno, vale la aclaración para que quede en la clase, por eso. Pero bueno, después lo demás está bien, estaba bien planteado, entonces eso tengan en cuenta nada más y listo, con eso está bien. Bueno, Mm, chicos, está bien, Gracias, profe. entonces, gracias, Gracias, gracias. profe. Dale. Bueno, no sé, ¿queda alguien más? O ya no hay que. Sí, profe, nosotros tenemos para presentar. Bueno, Luciana, listo, a ver. Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué Bueno, tal? hoy día le vamos a presentar la resolución del ejercicio 13 correspondiente al trabajo práctico número 7.
Ujú. El ejercicio dice así. La desviación estándar de un cierto proceso de producción es de 4 pulgadas. Se sospecha que la varianza se ha hecho demasiado grande. Se toma una muestra de 7 partes producidas en dicho proceso y sus medidas son 5, 7, 2, 8, 4, 6 y 5 pulgadas. Probar la hipótesis de que el proceso todavía tiene una varianza original al nivel del 1% y probar también la hipótesis al nivel del 5%. Entonces, ¿cuál es el objetivo del problema? Lo que queremos saber es comprobar si la variabilidad del proceso ha aumentado, es decir, si la varianza actual es mayor que la original. Entonces, primero para poder resolver este ejercicio tenemos que sacar cuáles son los datos. Por ejemplo, acá está la varianza, que tenemos que sacar también la, la varianza, la media muestral, el promedio, la varianza, la desviación estándar, y bueno, teniendo en cuenta todos estos datos. A partir de Sí. ello tenemos que hacer una hipótesis, la cual hicimos que h sub 0 tiene que ser igual a 16 o mayor, y la h sub 1 tiene que ser mayor a 16. Con Ujú. esos datos podemos proceder bueno, ya calculados, podemos proceder a resolver el ejercicio. Aquí Bueno, saluda. como planteamos la hipótesis de prueba donde tenemos la hipótesis nula que nos dice que la varianza es igual a 16, porque nos está diciendo ahí en el enunciado. Y entonces tenemos la hipótesis alternativa que nos dice que la varianza es mayor a 16, lo que nos dice también en el enunciado. Entonces, como Sí. nos está pidiendo a nivel de significancia del 1%, que lo pasamos a 0,01 y la significancia del 5% que lo pasamos a 0,05. Buscando en la tabla en chi cuadrado, obtenemos los resultados que son 16,812 para 0,01 y 12,592 para el 0,05. Y ahí es cuando planteamos lo que es la fórmula del chi cuadrado, que es chi cuadrado igual a n-1 por eh, la varianza de la muestra sobre la varianza de la población. Entonces calculamos y nos da que 1,4643. Y ya teniendo ese resultado, hacemos la región de rechazo para el 0,01, que ponemos el chi cuadrado calculado si es mayor al chi cuadrado del alfa. Y nos da que, bueno, hacemos la comparación de 1,4643 mayor a 16,812, al igual que la región de rechazo para 0,05, que chi cuadrado calculado mayor al chi cuadrado del alfa. Y hacemos la comparación de 1,4643 mayor al 12,592. Y llegamos a la conclusión que no se rechaza la hipótesis nula en ninguno de los dos niveles de significancia, ya que es menor y no entra en la región crítica de rechazo. Y hicimos un gráfico donde tenemos la región de crítica de rechazo para el nivel de 0,05, que es la parte roja, y donde está, digamos, el chi cuadrado calculado, que es la parte puntiaguda. Y ahí se nota de que no entra, digamos, en la región de rechazo. Y al igual que para el 0,01, que es la parte amarilla, y las líneas puntiagudas son para el chi cuadrado calculado, y tampoco entra. Y entonces, como respuesta, tenemos que no hay evidencia significativa de que la varianza del proceso haya aumentado en los porcentajes de 1% y 5%. Claro, no, Y eso sí, era todo. digamos, para esos valores, claro, no, es bastante la diferencia, digamos, si no se llega.
Bien, chicas, bien, entonces, bueno, ahí se mostró la región de rechazo, se hizo los cálculos. Bien, bien. ¿Qué tal ustedes lo resolvieron juntas, cada una por su lado primero? No lo resolvimos juntas. Ajá, bien. Bueno, está bien, llegó la conclusión, eso olviden, nunca se olvide de, como le digo en el parcial, de escribir la conclusión. Eso siempre es importante para cerrar el ejercicio, más que nada en estos de test de hipótesis, eso es lo importante, digamos. Bueno, perfecto, chicas, no sé, gracias. Bueno, Bueno, no sé, ahora sí creo que ya estamos, o queda alguien. No hay nadie, no, creo que estamos. Está. Bueno, ahora sí creo que estamos. Bueno, chicos, entonces nos veremos el sábado el parcial. Próximo. O si no, ya será el próximo jueves, como les digo, ya una clase más para los chicos de competencia, algún ejercicio de regresión lineal, podemos ver, alguna consulta, toca ir al recuperatorio. Así será una clase un poco más tipo de consulta. Bien, entonces todos. eh, no, el ejercicio del parcial, no, calcular era casi la misma cantidad que el uno. 5 ejercicios seguro. 5 ejercicios seguro. Así que, para de que está ágil con el cálculo. Bueno, eso es todo entonces. Nos vemos.